Hola Aries, buenos días. Vamos a iniciar la lectura para todos los Aries, Sol, Luna o Ascendente, para este mes de julio que ya está aquí, ya lo tenemos encima, y vamos a hacer una tirada con el tarot del Art Nouveau, que es el tarot que tiene solo los 22 arcanos mayores. Vamos a servirnos de ellos para que nos den instrucciones precisas. Después vamos a utilizar el tarot de Botticelli, que el tarot de Botticelli ya son arcanos mayores y menores. Y por último, alguna aclaración que nos quiera hacer el tarot de Lenormand. Vamos a conjugar los tres, vamos a sacar todas las cartas a la vez para que podamos ver por dónde van los tiros con respecto a lo que nos quieran decir, ¿vale, Aries? Y a ver qué nos depara este mes de julio. Vamos a empezar respirando con tranquilidad, pensando un poco en cómo ha sido nuestro mes de junio, en cómo queremos que sea nuestro mes de julio, focalizándonos en las cosas positivas que queremos, dejando atrás lo negativo. Sabéis que el 2 de julio hay un eclipse total y ese eclipse va a ser muy importante. Viene con unas energías un poco que nos van a trastornar, pero que a la vez van a ser una oportunidad para abrirnos a cosas nuevas, para intentar darnos cuenta de qué es aquello que no nos gusta y poder iniciarnos en aquello que sí que queremos realmente. Lo que pasa es que los cambios siempre suelen ser traumáticos, es decir, no traumáticos de que no vayamos a quedar heridos o malheridos, sino que los cambios, pues tienen que pasar un proceso de cambios, y esos cambios normalmente siempre el ser humano, dependiendo de la persona, hay veces que los llevamos mejor y los llevamos peor. Pero puede ser una gran oportunidad, ¿vale? Vamos a ver, Aries, vamos a sacar primero, un par de arcanos mayores para que veáis. Tenemos de arcanos mayores, nos han salido en este caso la rueda de la fortuna y la muerte. Mira, justamente vienen a señalar un poco las energías de lo que hablábamos también a nivel de astrología con respecto al eclipse del 2 de julio. Vienen precisamente a dejarnos el mismo mensaje que os acabo de decir hace un segundo. Vienen cambios, la rueda de la fortuna gira, se está moviendo, y vienen cambios que van a transformarnos o que pueden transformarnos, marcar un antes y un después con la muerte. Precisamente son estos dos triunfos son los que nos están hablando de cómo va a comenzar el mes de julio. En líneas generales va a ser muy así para todos los signos, va a estar muy marcado por esto todos los signos en general, pero en particular a vosotros, Aries, os está haciendo bastante hincapié en que esto va a ser así. Entonces tened en cuenta que estáis ahora mismo en la rueda de la fortuna y que tenéis que hacer ese tránsito, esa rotación, ese movimiento, esos cambios, para luego conseguir esa transformación, ese apartar lo viejo y empezar con lo nuevo, porque además empieza el segundo semestre del año y siempre hay un cambio bastante importante entre el primer semestre del año y el segundo semestre del año. Aquí empieza, digamos que un ciclo nuevo, a partir del mes de julio, y con ese eclipse además arrancando el día 2, empieza un ciclo nuevo. ¿Qué puede traer? Todo depende de nosotros, pero también depende un poco de cómo encaremos, de cuál es nuestra situación vital y de cómo queramos o cómo necesitemos afrontar lo que nos queda de año y el mes de julio, que es lo que estamos mirando. Puede ser un inicio a veces complicado, pero como lo importante no es cómo empieza, sino cómo acaba, también puede ser un inicio maravilloso y estupendo y no tener por qué ser para nada negativo, ni mucho menos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas para vosotros, Aries, signo de fuego, del 21 de marzo al 20 de abril. Vamos a barajar y esperamos que nos vayan dando recomendaciones para vosotros, Aries, y nos digan qué podemos esperar del mes de julio 2019 para todos los Aries, Sol, Luna, Ascendente. Vamos a ello. Respiramos profundamente, cortamos un poquito y vamos a ver qué es lo que nos depara y qué nos sale por aquí. Vale, la sacerdotisa. Ahora yo te voy contando. Yo primero estoy sacando todo lo que son las cartas en general, y ahora ya sabéis que hago la lectura un poco como todas las cartas en sí tienen un significado conjunto,
por sí mismas, ellas solas tienen uno, pero cuando están cerca de otras pues tienen otro. Entonces vamos a ver qué es lo que nos depara. Vamos a ver, ya que estamos, ya he sacado lo que es los dos arcanos mayores, ya he sacado la tirada del tarot de Botticelli, y ahora vamos a sacar también unas cartas aclaratorias con respecto a toda esta tirada de Lenormand, que sabéis que es otro tipo de oráculo, de tarot, de cartomancia, que bueno, viene de una escuela diferente, pero que también nos da muchas pautas y nos enseña bastante acerca de las energías y de cómo vamos a estar o qué podemos esperar, ¿vale? Ya de entrada ha caído una carta, la número 11, vamos a ver qué es lo que nos depara también, alguna cartita más para aclarar o para reflexionar sobre el resto de la tirada. Han caído muchas, pero las que han caído de boca abajo no las sacamos y sacamos solamente las que han caído de cara, vale. Vamos a ver, Aries, me conecto a ver contigo, con vosotros, a ver qué es lo que tenemos aquí. Como os he dicho, empezamos con las dos arcanos mayores, el número 10, la rueda de la fortuna, esta rueda que gira, que nos está hablando precisamente de eso. El 10 es como una especie de terminación, de cambio de ciclo, de nuevo comienzo, de algo que está girando, que se está moviendo, que está cambiando, que está teniendo ahora el proceso de movimiento, de avance durante este mes de julio, y que también viene derivado de lo que viene a ser la muerte, viene acompañado de la muerte. Y la muerte ya sabemos que es una carta que a veces nos asusta un poco, que nos da un poquito de yuyu, pero no hay que preocuparse porque al final siempre hablamos de las transformaciones. La muerte es también una carta que nos está hablando de principios y finales, de comienzos que también vienen derivados de esta rueda de la fortuna, como os he dicho. Entonces, partiendo de esa base, vamos a ver el resto de la tirada de Botticelli, a ver qué es lo que nos están queriendo decir las cartas y cuál es la guía que os están dando. Recordaros que es una tirada general, no va a resonar con todos. Habrá personas de Aries que les resuene mucho, personas de Aries que no les resuenen demasiado. Depende mucho de muchas cosas en vuestra carta astral, no solo depende de vuestro signo del sol y tampoco solo depende de si sois ascendente o luna. Hay muchas cosas que dependen y que influyen en vuestras cartas natales, y en este caso, cuando alguien quiere centrar muchísimo el tiro porque quiere saber algo más, yo os recomiendo las lecturas personalizadas, sean conmigo, sea con cualquier otra persona de confianza o alguien con quien queráis vosotros realizar una tirada personal con respecto a vuestra situación en ese preciso instante. Pero estos son unas guías generales y os tenéis que quedar con aquello que os sirva, dejad aquello que no os sirva. A algunos les servirá a todos no les servirá todo, ¿vale? Empezamos por ahí. La primera tirada con la que empieza la tirada del Botticelli es la sacerdotisa. La sacerdotisa es una energía que al final te viene a hablar de que estás en un momento de introspección. El mes de junio termina de una manera en la que no estás mal, estás como simplemente reflexionándote bastante. Ha habido como en ti un cambio bastante profundo. Estás pensando mucho en cosas que son bastante internas, bastante personales, bastante de cómo te ves, de cómo te ven los demás, de cómo te enfocas en la vida, de lo que quieres conseguir, de las cosas que no has conseguido, de cómo has cambiado, pero desde un punto de vista bastante sabio. La sabiduría te acompaña en este caso, Aries, porque la sacerdotisa es como que es una llave de sabiduría. También está diciéndonos que tenemos secretos que no compartimos con los demás, quizá no nos abrimos lo suficiente para hablar a los demás sobre cómo nos sentimos, o no queremos directamente hacernos vulnerables frente a los demás. Entonces lo que nos ocurre, lo que nos pasa, pues es algo que se queda en nuestro fuero interno y que no compartimos con demasiada facilidad. Aún así, es un buen momento de reflexión precisamente porque después tienes el 5 de copas, es decir, estás reflexionando mucho. Es lo que os decía, ese eclipse viene muy la semana de antes del eclipse y estos días antes del eclipse, y justo cuando llegue, es una carta muy de reflexión que viene acompañada del 5 de copas, que el 5 de copas es una carta precisamente que te habla de hacer una valoración de lo que tienes, lo que has perdido, lo que te gustaría tener, lo que no has conseguido, las cosas que se han quedado por el camino, aquello que te gustaría retomar o aquello que te gustaría conseguir y que te parece que, bueno, que a lo mejor estás un poco triste por no haberlo logrado. Puede ser cosas que echas de menos.
personas que echas de menos, situaciones que echas de menos. Hay cosas que en tu vida están muy bien, pero ahora mismo estás enfocándote, Aries, hacia el pasado. Estás mirando de una forma un poco melancólica o nostálgica hacia atrás, hacia lo que más bien, no hacia lo que tienes delante, no hacia las cosas que realmente has obtenido en la vida, que son muchas, sino más bien estás pensando precisamente y enfocándote en todo aquello que no acabaste de lograr o no acabaste de conseguir. Y de ahí que quizás estés con la sacerdotisa tan retrospectivo, tan introspectivo, y estés pensando siempre pues en y si hubiese hecho aquello y si hubiese hecho lo otro. Tienes también el 2 de copas, y el 2 de copas te habla de sentimientos. Creo que esa sensación que tienes o esa nostalgia del pasado, esa sensación de pérdida de algunas cosas o de no haber logrado todo lo que querías o de haber dejado a alguien atrás, ahora te estás acordando de alguien, estás pensando en alguien, estás echando de menos a alguien, y tiene mucho que ver con los temas sentimentales, tiene que ver mucho con los temas románticos, sentimentales y del corazón. Estás echando de menos a un ex, estás echando de menos a alguien que conociste con el que no acabaste de tener una relación cuando podías haberla tenido. Estás echando en falta el no haber sido más valiente, más audaz, haber echado para adelante y haber hecho las cosas de otra manera. Estás un poco reflexivo, pues eso, pensando más en el pasado y pensando en lo que no hiciste y debiste haber hecho. Después tenemos el caballo de oros. El caballo de oros es una carta que te está hablando precisamente de que quieres iniciarte otra vez en un avance, en un camino. Después de haber estado pensando y recapacitando sobre todas esas cosas, ahora mismo tu idea principal se basa en querer ir hacia adelante y en querer conseguir cosas nuevas, objetivos nuevos, y ofrecer otra vez aquello que en su día no ofreciste. Quizá puede para algunos Aries estar hablando precisamente de querer volver a retomar contacto con ciertas personas del pasado a las que por un motivo o por otro perdiste el contacto, la comunicación. Estarías a lo mejor incluso interesado o interesada en ser tú la persona que dé el primer paso para volver a ponerte en contacto con esa persona, o que aparezca esa persona y no dejar pasar la ocasión. O sea, para algunos Aries puede significar ese pasado, y para otros Aries puede significar precisamente que tenéis ganas de enfocaros en el lado emocional y de volver a sentir cosas que hace mucho tiempo que no sentís y que os sentís por eso pues quizá nostálgicos, apagados, un poco tristes. Esta carta viene a decir que vuestra inclinación natural ahora mismo para salir de esto es volver a reengancharos a esas sensaciones, a esa sensación de lo que viene a ser los sentimientos, el amorío, el flirteo, el volver a contactar, el volver a comunicaros, el tener una ilusión nueva, ya sea nueva completamente o sea algo que os viene del pasado llamando otra vez a la puerta, y que vosotros además vais a ser los que iniciéis esa búsqueda de esa persona o de ese entorno o de esa situación que echáis en falta. Tenéis también luego el 7 de bastos. El 7 de bastos, por otro lado, es una carta que habla de que a la vez de que tenéis muchas ganas de esto, tenéis muchas ganas porque estáis muy decididos con ese caballo de oros que entra en movimiento. El 7 de bastos es que no queréis arriesgar de todas formas, y aún así lo que sabéis que ya tenéis. Es decir, que estáis en un momento, por eso tan reflexivo y todo tan así, en el sentido de ¿qué hago? Me tiro con todo para adelante y bueno, que salga el sol por donde sea y las cosas que vengan, que tengan que venir, o soy un poco precavido o precavida y lo que hago es que, bueno, nado y guardo la ropa, intento comunicarme pero de forma que las cosas vayan suave, despacio, sin prisa, sin yo poner en riesgo ni mi dignidad, ni mi zona de confort actual, ni mi familia, ni mis amigos o mi trabajo, siempre manteniendo lo que tú ya tienes. Lo que quieres conseguir es algo pero sin romper todo lo anterior, o sea, tú quieres comunicarte o volver a encontrarte con alguien pero manteniendo lo que tienes actualmente. El 8 de espadas además lo reconfirma, nos lo vuelve a confirmar con ese 7 de bastos, porque el 8 de espadas es que además sentís que aunque quisieseis no podríais romper con todo para seguir adelante hacia otra dirección diferente de la que tenéis ahora trazada en la vida, sería imposible. Estáis en una situación en la que a lo mejor las responsabilidades obligan, no tenéis una capacidad de decisión vosotros mismos en la que podáis decir
salgo de esta situación, no, tenéis que vivir como podáis la situación y si queréis retomar algo lo retomaréis, pero siempre acotado en el ámbito en el que ahora mismo os movéis, de responsabilidades, de rutinas, de familia, de niños, de lo que tengáis alrededor, vais a tener que seguir así. Por otro lado, tienes unas ganas tremendas de tener una gran pasión. El as de bastos es una carta precisamente que no solo nos habla de sentimiento, nos habla de fuego, nos habla de pasión, nos habla de atracción, nos habla de química, nos habla de energía, nos habla a veces de sexo, nos está hablando también de mucha conexión física. Es como que o vas a dar con alguien que te hace de repente, dentro de que estés en esa situación un poco oprimido o oprimida, de la que sabes que no vas a poder salir porque es tu responsabilidad, pero sí que tienes una necesidad muy grande de quizá, no sé, me da la sensación como de sentir, tienes mucha necesidad de sentir a todos los niveles, emocionalmente, físicamente, tienes ganas de sentirte vivo o viva nuevamente, tienes muchas ganas de sentirte vivo o viva y creo que vas a estar muy por la labor, aunque tengas tantas trabas, aunque sepas que hay cosas a las que no puedes renunciar, aunque quieras, tú vas a luchar por intentar que este mes de julio esa sensación vuelva a ti y te vuelvas a reencontrar con sensaciones que habías perdido, digamos, del pasado y que echas mucho en falta. También, por otro lado, tienes el as de copas y el 4 de copas. Esto quiere decir que realmente sí que puedes tener una capacidad de conseguirlo, es decir, el as de bastos nos habla de esa pasión que se inicia, de ese fuego, de esas relaciones, de esa pasión, de esa química, de esa atracción romántica, etcétera, que va hacia adelante, que surge, que se inicia, que hay esa chispa que hace que las cosas empiecen a ir hacia adelante. El as te está además diciendo que sí, que también va a ser un triunfo, te vas a sentir vivo, te vas a sentir bien, te vas a sentir pleno, bastante pleno durante este mes de julio en ese aspecto. El tema está en que no vas a perder de todas formas los papeles, quiero decir, volvemos a lo de antes, tienes muy claro que quieres sentir, tienes muy claro que quieres retomar contactos, tienes muy claro que quieres volver a encontrarte con ciertas personas o con cierta persona o encontrar a esa persona que te haga que se te remueva un poco los cimientos de tu vida emocional y volver a vibrar, pero también tienes muy claro que tampoco vas a dejarlo todo por esa persona, tampoco va a ser la persona con la que te vayas a ir ni te vayas a marchar de un día para otro ni vayas a cometer la gran locura. Más bien es como que lo vas a tener un poco en un ten con ten. Tú lo que quieres ahora mismo es mantener lo que tienes, pero disfrutar. Y esto también nos lo dice el 3 de copas. Tú quieres disfrutar, quieres salir, quieres entrar, quieres disfrutar un verano como hace mucho que no te has tenido. Quizá otras veces has tenido veranos en los que estabas completamente asfixiado por las responsabilidades, por las cargas, por las responsabilidades, por las rutinas, por lo laboral, por la familia, por lo que fuese, y ahora tienes como este mes, después de haber pasado un periodo en el que has estado tan introspectivo y has pensado tanto y estás así como un poco echando en falta quizá incluso hasta años de atrás, de tu juventud, años en los que disfrutabas mucho de los veranos, estás, para los que estemos en el hemisferio norte, que estamos en verano, para otros quizá también su mes de julio en invierno también lo vivía de otra manera hace años y ahora quiere volver a revivirlo de otra forma, ¿no? Entonces, más o menos cada uno ya sabéis que lo tenéis que adaptar a vuestra situación vital y con eso implica también en qué lado del hemisferio estéis, ¿vale? Este 3 es disfrutar, queréis salir, queréis entrar, queréis tomar, queréis quedar con amigos y en esos encuentros es donde también queréis expandir vuestras ansias de sentir, de vibrar y de la pasión. Lo único que tenéis que tener cuidado es con lo siguiente. Tenéis que tener cuidado con las discusiones porque quizá esa forma vuestra de querer a lo mejor este mes de julio de salir y de tener escapadas o de tener que volver a reencontraros, etcétera, os puede traer algún tipo de problema o puede tener que ver quizá con el hecho de que tengáis que tener alguna discusión, no sé, pues porque yo quiero ir a tal sitio y quizá me dicen, ¿pero dónde vas? O vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, evitar las discusiones derivadas de que os estáis dejando llevar mucho por lo que os apetece a vosotros hacer, Aries, pero por otro lado también es verdad que tenéis la carta del perro y la fidelidad, es decir, vosotros hagáis lo que hagáis, luego siempre vais a volver al hogar, o hagáis lo que hagáis, vais a ser consecuentes con vuestros actos y o sea,
hasta cierto punto es como que simplemente necesitáis una vía de escape este mes y luego después es lo que hablábamos, siempre vais a retornar, vais a volver porque sois leales, o sea, sois leales y esto quizá es simplemente una crisis que con este eclipse del día 2 se sobreviene a muchos de los signos que hacen que de repente entren en una especie de catarsis en la que necesitan hacer cosas que llevan mucho tiempo sin hacer para sentirse vivos, pero que eso no significa que de repente os vayáis a volver locos y todo se vaya a ir al carajo. Por otra parte, tenéis que tener cuidado con las finanzas, también con los consejos familiares. Habrá figuras maternas, paternas, hermanos o hermanas mayores que quizá os den un toque de atención o quizá tengáis que, bueno, pues a lo mejor si tenéis un ritmo de salir y de entrar bastante alto, tengáis que pedir ayuda a los amigos económicamente o dejaros ayudar por los amigos y sobre todo tener mucho cuidado si estáis en este plan un poco así como desbocados o haciendo alguna cosilla que no tal, lo que esta carta os dice es tened sobre todo también mucho cuidado con los chismorreos, o sea, haced las cosas con cabeza en el sentido de que luego nadie vaya con cosas contando cuentos a terceros que os puedan traer precisamente estos problemas de los que habla esta carta de las discusiones, ¿no? Que os pidan cuentas por el hecho de te han visto en tal sitio o has hablado con fulanito, con fulanita y no me lo has dicho, yo qué sé, cosas de estas. Realmente tampoco veo que sea una energía negativa en el sentido de que tú... o sea, quizá, aunque esto vaya a sonar un poco así como muy éticamente laxo, creo que lo necesitas, Aries. Creo que va a ser un mes en el que realmente no vas a perder la cabeza, ni mucho menos, pero sí que necesitas esta experiencia, pasar por ella, sentirte así, volver a conectar con ciertas emociones perdidas y desaparecidas para ti. Quizá para luego, cuando pase julio, volver a estar en calma, volver a estar bien, volver a estar como siempre estás y poder estar otra vez en consonancia con esta carta que viene a hablar de todo lo que tiene que ver con lealtades, ¿no? Pero sí que es verdad que vas a estar, como te digo, en esta rueda y que vas a tener la necesidad de sentir una transformación en tu vida. Quizás sea pasajera, ¿vale? O sea, no estamos hablando de que vayas a dejarlo todo. Realmente yo no veo que vayas a dejarlo todo, pero sí que se inicia algo este mes de julio. Ya veremos luego en la tirada de agosto cómo seguimos. O sea, es decir, ya veremos si esto es algo pasajero que solo es en julio, que vas a sentir y vas a vibrar y vas a estar así, o se va a alargar y va a ser algo que se consolide para meses posteriores. Aunque de momento y a día de hoy, disfruta si lo que necesitas es disfrutar para salir un poco de esa rutina y de esa sensación de que estás oprimida o oprimido en tu círculo más cercano. Y bueno, al final también los meses de julio y agosto, por lo menos aquí en España, que es cuando empiezan las vacaciones, sabemos que siempre son un poco más... Bueno, pues más de salir, de entrar, de conocer gente, ya seas soltero, estés casado, ten en cuenta que la energía en general, dependiendo de cómo estés tú en este momento personal, va a ser esa y vas a estar en esa tesitura. Te vas a encontrar precisamente con la posibilidad de ese disfrute y de ese retomar como mucha pasión y mucha vibración a nivel físico y emocional. Mucha suerte, Aries. Cualquier cosa ya sabéis que le podéis dar a un like si os ha gustado la tirada. También podéis suscribiros a mi canal y si queréis consultas privadas o personalizadas para centrar un poco el tema y para que os cuente cosas más personales que tengan que ver con vosotros directamente, si esta no os ha resonado del todo, lo único que tenéis que hacer es mirar debajo de la cajita de descripción y ahí encontraréis los datos para poneros en contacto conmigo. Un beso muy grande, Aries, y mucha suerte este mes de julio. Que lo pases bien, ¿eh? Hasta luego.